Para mucha gente, la Revolución Francesa se acaba con la caída de Robespierre. Pero ¿saben qué? Para un hombre, eso fue apenas el comienzo de una guerra mucho más profunda, una que, según él, todavía no se ha ganado. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una de las voces más radicales y quizá más olvidadas de esa revolución. Ojo, esto no lo dijo ni Marx ni Lenin. Estas son palabras de un panfleto que empezó a circular por París allá por 1796, el análisis de la doctrina de Babeuf. Y esta idea así de explosiva es el centro de todo. Para su autor, la revolución política era solo el primer round, faltaba el más importante. A ver, para que nos ubiquemos. Estamos en 1795. El reinado del terror ya es historia y ahora gobierna una cosa que se llama el directorio. Pero en vez de la igualdad que todos esperaban, lo que Francia tiene es una nueva élite. Le llaman el millón dorado, una clase de nuevos ricos que se están dando la gran vida con lo que dejó la revolución, mientras la mayoría de la gente pues pasa hambre. Y es justo ahí, en medio de todo ese descontento, que aparece nuestro protagonista, François-Noël Babeuf, que se hace llamar Graco. Con su periódico, El Tribuno del Pueblo, que era pura dinamita, se convierte en la voz de los que no tenían nada, el tipo que se atrevía a gritar lo que muchos pensaban por lo bajo. Y aquí viene lo más interesante, la forma en que Babeuf ve las cosas. Para él, esto ya no se trata de monarquía contra república. No, el tablero de juego cambió por completo. La verdadera pelea, la que de verdad importaba, era la de los plebeyos, o sea, el pueblo, contra este nuevo patriciado, ese millón dorado que se había adueñado de la revolución. Como se podrán imaginar, un mensaje tan pero tan radical no iba a pasar desapercibido. El directorio, que era el gobierno de esos nuevos ricos, no tardó nada en ver a Babeuf como una amenaza, una muy peligrosa que había que callar, como fuera. Y aquí entra en escena el antagonista de la historia, Joseph Fouché, el jefe de policía, un verdadero maestro del juego político sucio. Fouché es todo lo que Babeuf odia, la política de secretos, de pasillos, la prudencia maquiavélica. Babeuf, en cambio, tenía un principio totalmente opuesto, la verdad desnuda. Él creía que para despertar al pueblo había que contarles todo, sin filtros ni adornos. Entonces Fouché, en nombre del gobierno, le hace una oferta a Babeuf. Le dice, mira, te financiamos 6,000 suscripciones para tu periódico. Imagínense, para un periodista sin un peso era una oferta increíble, pero había un pequeño detalle. A cambio, sus artículos tenían que pasar por la censura del gobierno. Básicamente, le estaban ofreciendo un soborno para que se callara. Y la respuesta de Babeuf, bueno, es para enmarcar. Rechaza la oferta de una, sin dudarlo. En una carta a Fouché defiende su verdad desnuda, diciendo que los secretos y la censura son herramientas de los tiranos. Con esa negativa, Babeuf firma su sentencia. Ya no es solo un crítico del sistema, es un enemigo declarado del Estado. Ahora vamos a meternos de lleno en el corazón de su pensamiento, porque su pleito con Fouché no era algo personal, era una lucha de ideas. Para Babeuf, la revolución política era solo la punta del iceberg. La verdadera batalla apenas estaba por empezar. Y aquí está la clave de todo. Babeuf reduce toda la complejidad de la Revolución Francesa a una sola frase, pero una frase devastadora. Ya no se trata de libertad, igualdad, fraternidad, como algo abstracto. No, se trata de una lucha material, una guerra de clases. Y esta idea, en ese momento, lo dejaba prácticamente solo. En ese tablero político había básicamente 3 grandes grupos. Por un lado, los monárquicos, que querían volver al pasado. En el centro, el directorio, con gente como Barras y Carnot, que solo querían una república tranquila para los que tenían dinero. Y en la extrema izquierda, totalmente aislados, estaban los iguales, de Babeuf, con un objetivo que a los otros dos les sonaba a pura locura: abolir la propiedad privada y crear una sociedad de felicidad común. El gobierno del directorio, claro está, no se iba a quedar mirando. Cuando las ideas de Babeuf empezaron a sonar demasiado peligrosas, decidieron actuar. Y esas acciones empujaron a Babeuf a dar el siguiente paso, uno mucho más drástico. Resulta que el directorio mandó a un joven general, un tal Napoleón Bonaparte, a que cerrara su club político, el Club del Panteón. ¿Y qué pasó?
Pues que Babev y los suyos tuvieron que pasar a la clandestinidad. Y fue ahí, en secreto, donde su doctrina se volvió todavía más radical, convirtiéndose en lo que muchos hoy llaman una especie de protocomunismo. Su plan era sencillo y directo. La tierra y lo que se produjera de ella tenía que ser de todos. Para poder llevar a cabo este plan tan ambicioso, Babev montó su propio gobierno en la sombra, un directorio secreto de salud pública. Junto a él estaban figuras como Buonarroti y d'Arte, todos listos para dejar los panfletos y pasar a la acción, a la insurrección armada para tumbar al gobierno. Y fíjense en la velocidad con la que ocurre todo. En febrero le cierran el club. Para marzo ya tienen montado un comité secreto. En abril, las paredes de París amanecen llenas de sus manifiestos. Y para mayo, el plan para tomar el poder ya está listo. La tensión es brutal. Pero, como pasa en tantas tragedias revolucionarias, el golpe más devastador no vino del enemigo que tenían enfrente, sino de alguien que tenían al lado. El hombre que lo echó todo a perder se llamaba George Grisel, un capitán del ejército que se ganó la confianza de los líderes de la conspiración. Así que mientras Babev planeaba cada detalle del levantamiento, Grisel estaba contando todo, pero todo, al director Carnot. Los conspiradores estaban sin saberlo caminando directo a una trampa. Y el final fue tan rápido como fulminante. El 10 de mayo, la policía, que sabía exactamente dónde y cuándo actuar, irrumpió en el escondite. Cayeron Babev, Buonarroti y el resto de los líderes. La conspiración de los iguales se había acabado antes de siquiera empezar. Pero incluso después de ser capturado, Babev no se quebró. En su primer interrogatorio, admitió sin rodeos que su objetivo era derrocar al gobierno, pero se negó en redondo a delatar a sus compañeros. Se mantuvo leal a su gente y a su causa hasta el mismísimo final. El juicio fue todo un espectáculo político. Babev no se defendió, no. Usó el banquillo de los acusados como si fuera su última tribuna para lanzar sus ideas. Pero el veredicto, la verdad, ya estaba escrito. Lo condenaron a muerte y lo guillotinaron. Se convirtió en un mártir de una causa que apenas estaban haciendo. Y eso nos deja con esta pregunta, que es la fundamental. ¿Fue Babev un simple radical, un soñador peligroso producto de los excesos de la revolución? ¿O fue en realidad una especie de profeta, el primero en formular una crítica que iba a resonar durante los siguientes 200 años? Su historia nos obliga a preguntarnos si una revolución se pueda quedar a medio camino y cuál es al final el verdadero significado de la palabra igualdad.